Diseño de bases de datos. Actividad reconocimiento inicial. Presentación inicial. Buenas noches, tutor y compañeros. Me presento, mi nombre es José Efraín Castro Morales. Tengo 25 años. Soy técnico y tecnólogo en mantenimiento y reparación de sistemas de cómputo. Actualmente estoy realizando una ingeniería en sistemas y voy en tercer semestre. Trabajo TIC. Trabajo en el Colegio Liceo Francés Luis Pasteur, en el departamento de sistemas, realizando el soporte de la infraestructura tecnológica del colegio. Pues estamos manejando actualmente un promedio de 200 computadores, tanto como para estudiantes y profesores. Bueno, ¿qué es una base de datos? Una base de datos es un conjunto de información la cual está almacenada y lo que se busca es consultarla mediante algún tipo de sistema. Listo, vamos a hablar un poco sobre la historia de las bases de datos. En 1890, Hermann Hollerith creó una máquina la cual podía almacenar y leía como tal la información mediante unas tarjetas perforadas. Esto sirvió mucho en 1890, ya que para esa época en los Estados Unidos estaban realizando un censo como tal de todas las personas, de todos los habitantes de ese país, y pues lo hacían de manera, digámoslo, de manera manual. Iban casa por casa, persona por persona. Entonces, gracias a Hermann Hollerith, lo que él hizo es que mediante las tarjetas perforadas se podía realizar el censo más rápido y ya se podía como tal tener, digamos, esa información un poco más rápida y ya se podía administrar de forma más fácil que pues hacerlo persona por persona. Para 1898, Valdemar Poulsen, gracias a la cinta magnética, realizó su primera grabación de sonido. Él fue también un pionero, ya que realizó como tal la creación del telégrafo y pudo almacenar en una cinta magnética un audio que pues para ese tiempo eran unos grandes avances tecnológicos. Ya en los años 60, ya para 1960, ya se empezó a dar como tal la creación de, de dispositivos tecnológicos, por decirlo así, y pues vamos a hablar obviamente de lo que es el computador. Una de las empresas, de los pioneros en la creación de este computador fue IBM. IBM se encargó de fabricar como tal estos computadores, pero para ese tiempo la fabricación y la venta pues eran muy costosas para las empresas y para las personas del común. Entonces lo que hizo IBM fue bajar como tal esos costos de producción para que pues las empresas pudieran adquirir las computadoras y hacer uso de ellas. Para esta misma época, IBM hizo un convenio con American Airlines, el cual consistía en crear una base de datos y almacenarla en memorias para poder tener como tal una información de todos los empleados y como tal de los clientes, pues de American Airlines. Entonces lo que hacían ellos era como tal registrar esta información de los tiquetes, de los costos, de los viajes que ellos hacían en el país y de los clientes. Ya para esta misma época, para los años 60, Edgar Frankfurt creó lo que fue el modelo de base de datos relacionales. Esto fue muy importante, ya que pues lo que se hacía para esa época era que tenían bases de datos individuales para cierta cosa, bueno, para cierta información. Gracias a él,
estas bases de datos ya se podían relacionar de manera más fácil y ya se podía unificar como tal esa información y pues así no teníamos que tenerlas en diferentes partes. Error que cometió IBM fue que no le puso atención como tal a esta creación, pues que él había hecho de estas bases de datos relacionales, que fue lo que sí pudo hacer en 1970 Larry Ellison. Él se dio cuenta del potencial de la creación que había hecho como tal Edgar Frank. Entonces lo que hizo fue fundar su empresa, que pues es muy conocida a nivel mundial, que pues todos en algún momento en el área de sistemas hemos escuchado, que pues es Oracle. Oracle se encarga como tal de poder administrar esta información y crear bases de datos tanto como para empresas pues como para personas ya del sector público, por decirlo así. En 1980 se creó lo que llamamos como SQL, como lo conocemos nosotros, SQL, que como tal es un software el cual se encarga de administrar esas bases de datos y de recuperar también dicha información. Ya para 1990 se fueron creando, se fueron desarrollando más software que pues lo que hacían era administrar y poder crear como tal estas bases de datos, que pues en este caso tenemos unos muy conocidos que es Excel, que es Access, y pues también podemos hablar un poco de la World Wide Web. Ya pues para el año actual en el que estamos en el 2021 tenemos tres principales empresas encargadas pues que manejan como tal el mercadeo de las bases de datos, que es Oracle, Microsoft y IBM. Quise agregar, también podemos hablar como tal de Google, ya que ellos manejan una gran cantidad de información, son bastantes los data centers a nivel mundial que ellos tienen, bases de datos enormes donde ellos pueden alojar como tal todos los datos que nosotros ahorita prácticamente estamos sacando como tal del internet. Bueno, ¿hacia dónde apuntan las bases de datos en la actualidad? Pues es una pregunta que voy a responder a nivel personal, ya que pues la tecnología ha ido avanzando en pasos gigantescos, ha sido mucho el desarrollo como tal de la tecnología, que todos los días se están creando cosas nuevas y siento que vamos encaminados a la creación de más data centers donde vamos a alojar y poder crear más bases de datos, ya que pues un ejemplo, las empresas lo que hacían antes era que tenían archivadores donde tenían acetas, donde tenía la información física como tal, y pues que ahorita ya están migrando como tal al tema de la tecnología. Ya ahorita ellos lo que están haciendo es pasar toda esa información física, almacenarla en diferentes administradores, pues para poder crear estas bases de datos. Entonces, ¿hacia dónde apuntan? Hacia la incrementación como tal de más data centers y de que las empresas puedan como tal utilizar estos software creados para administrar la información. Ejemplos de la utilización de la base de datos, pues podemos hablar de uno que todos conocemos, que es Excel. Es un excelente software que pues en más de una empresa, también como nosotros personas independientes del común manejamos mucho, ya que pues es un software el cual nos ayuda a crear una base de datos sencilla si tenemos un negocio, si contamos con una información que queremos organizar y administrar, lo podemos hacer mediante Excel y en cualquier momento lo podemos consultar. Pues también hay otras como Oracle, como Access. Y bueno, esto sería todo, compañeros, muchas gracias, espero que les haya gustado mi presentación.